Hola chicos, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Chris y durante varios años he estado operando profesionalmente. Y es por eso que tengo algo que compartir con ustedes y aquí planeo brindar información útil sobre cómo operar en internet y sin palabras innecesarias. Hoy estaremos hablando sobre el OTC y el RSI, así que ponte cómodo y comencemos. Y hoy he decidido que te voy a mostrar cómo hice $100,000 beneficios de mi saldo. Y en estos finales estoy utilizando la gran variedad de accesos del OTC y hablamos de ellos un poco adelante. Y también me mostraré cómo trabajo con las zonas de soporte y resistencia. Usted ve, si usted es el profesional, puede utilizar solo un indicador de base, por ejemplo el RSI. Pero como somos principiantes, me consideré trabajando con el máximo de 3 indicadores. Así que sigamos adelante, vemos qué ocurre aquí en nuestro primer activo y voy a alejarme a ver lo que está pasando y vamos a hablar de los niveles y zonas de soporte y resistencia. ¿Qué está pasando aquí? Estoy usando el zigzag como para mostrarle más cómodo y más fácil gráfico de usted debe confiar en la próxima. Por ejemplo, zona de soporte y para obtener beneficios de ella. Creo que en este tipo de historia que estamos teniendo hay este pico de los precios que fue el progreso negativo justo aquí, de esta parte del gráfico. Así que voy a seguir adelante aquí y veo claramente que es el pico de los precios aquí. Ahora pasemos a mi inversión mientras dispongo de un poco de tiempo. Vamos a seguir, creo que me iré esta vez con unos $35 y vamos a ir a la opción de venta en este momento. Estupendo, seguimos con la búsqueda y esperamos la zona de apoyo. Así que en este tipo de historia se ve claramente que está pasando muy bien. Y en cuanto a nosotros, nos estamos moviendo más porque necesitamos pasar por el siguiente tipo de activos rentables y trabajar y encontrar estas zonas de soporte y resistencia, así como nos estamos moviendo en el par de dólares y la rupia india. Puedo proporcionarle estas zonas y lo veo claramente. Hay muchos picos en los precios de acuerdo al zigzag y estoy trabajando con la configuración predeterminada. Y si quieres probar otra cosa, te considero trabajar con, por ejemplo, cualquier tipo de dígitos. Y si quieres probar otra cosa, también te facilitaré los dígitos en mi canal de Telegram, así que te aconsejo que te suscribas. Así que chicos, sigo adelante a la espera que en estos precios hagan un movimiento. Lo veo claro con el zigzag que nos está proporcionando con estos picos de los precios. Pero en fin, veo que existen estas mismas zonas, quiero decir que para esta parte del gráfico de las zonas de soporte. Así que estoy acercando y creo que es bastante tiempo para mí para trabajar con los verdes y estoy poniendo en mi inversión unos $65 en mi cuenta y seguiré adelante con venta en este momento. De nuevo, gran punto de entrada, estoy en beneficios. Verá, estamos trabajando con los precios de la baja y de todas formas creo que para ti va a ser muy convincente trabajar con la dirección. Si conoces la dirección, esto es todo para ti. Así que de todos modos considero que trabajar con el máximo de 3 indicadores solo para estar cómodo, mientras se trabaja con los distribuidores también. Pasemos a la siguiente moneda. Solo quiero hacer de nuevo movimiento y aquí está. Aquí estamos trabajando con esta parte del gráfico. Veo que vamos a seguir avanzando con el movimiento superior. Y veo que todas las señales aquí nos están proporcionando el progreso que es bastante obvio, podría decir yo. Y como de costumbre vamos a pasar a la inversión. Creo que esta vez voy a ser un poco más arriesgada y me voy a ir con unos $120 y pues sí, vamos para allá. Y estoy presionando aquí, por supuesto, la opción de compra en este momento.
Estupendo. En este caso, como ves, era el punto de entrada correcto, pero quiero hablarte también de los niveles de soporte y resistencia. Creo que es un gran gráfico para que hablemos de ello porque hay muchos picos de precios. De todos modos, podemos dividir este gráfico en alguna parte y creo que es el tipo grande y convincente de la historia para mostrar cómo me estoy moviendo en la revelación de las zonas de soporte y resistencia también. Quiero mostrarte y decirte que no hay líneas de soporte y resistencia. De todos modos, primero voy a hacer una línea solo para mostrar cómo veo la zona de soporte y resistencia. Y vamos a ver, en primer lugar, creo que hay muchos tipos de zonas de apoyo. Por ejemplo, yo también lo veo claramente aquí y aquí mismo, como pueden ver en este lugar, en la zona de apoyo. Y bueno, por lo que te dije, necesito encontrar algo acorde a la resistencia. Y veo claramente que aquí está la zona de resistencia. Y veo que desde esta parte del gráfico va a haber justo aquí. Así que, mis amigos, debo decir también que hay muchos comerciantes que consideran que son las resistencias y las líneas de apoyo, cosa que no es así. De ninguna manera, no hay líneas, solo hay zonas porque, como te dije, si hablamos de esta parte del gráfico, me considero, por cómo trabajo con ellas, porque no podemos ver la zona de soporte. Verás, estoy trabajando con el zigzag y nos está proporcionando esos picos recién nacidos de los precios. De todos modos, te muestro cómo veo esas zonas. En este momento lo estás viendo. Así que aquí estamos trabajando con la zona de apoyo y voy a considerar que tratar de encontrar estas tres líneas imaginables justo aquí, porque voy a hablar con usted lo que está pasando justo aquí. Nos consideramos trabajando con la cima de los precios. Y cuando estamos hablando con la zona de apoyo, existe la imaginable tres líneas que nos pueden proporcionar esta misma zona. Estas las mechas que nos proporcionan estos mismos precios de los precios y los propios candelabros. Así que estas dos unidades nos proporcionan la zona. No hay líneas de soporte y resistencia. También se puede considerar que se trabaja con cuando se ve que no es la semana de la última vela y no es el comienzo aquí de la vela opuesta. Así que usted debe esperar digamos unas cuantas cifras, 1, 2 o 3 velas siguientes y luego decir con la dirección opuesta. Mejor dicho, después seguir con la dirección opuesta. Así que ya ves, en este tipo de historia estamos trabajando con esa misma situación que nos proporcionó el tono de los precios. Así que también, mis amigos, debo decir que se proporciona muy claramente, incluso si usted no está trabajando con los indicadores de alta. Por lo tanto, considero que habrá algún tipo de preguntas. Si tienes más preguntas, considera la posibilidad de unirte a nuestro canal de Telegram, que ahí podrás encontrar. En primer lugar, podrás hablar conmigo y dejar algunos comentarios y encontrarás información bastante útil. De todos modos, nos vamos a seguir con las siguientes divisas. Chicos, vemos algo interesante, el activo de euro y el dólar estadounidense. Así que aquí estamos, por lo que se ve, creo que es realmente claro trabajar a través de este gráfico. Y aquí estamos trabajando con la zona de apoyo. Y aquí estamos teniendo este mismo pico de los precios aquí que nos están proporcionando con la zona de resistencia. Aquí, así que vamos a nuestra inversión y vamos a seguir adelante con $220 a nuestra caja de inversión. Y dije claramente, vamos a trabajar la opción de compra en este momento. Estupendo para nosotros. Ya ves, acabamos de pasar a la espera de la elección de los precios. Estaba muy claro.
Solo estoy aquí para recordarle que usted debe trabajar con el máximo de indicadores en primer lugar, incluso si usted es una versión. Y también prueba a trabajar con la parte de cartera. De todos modos, creo que el CCI va a ser un conveniente para usted también. Si usted no le va a ser fácil con el sí. Ambos son realmente cómodos de usar para los principiantes, que va aquí en Quotex. Para las próximas historias interesantes, pasemos a los dólares australianos y el dólar canadiense. Así que bueno, creo que es un tipo de historia poco volátil, pero de todos modos considero trabajar con la alta volatilidad porque veo muchas preguntas de suscriptores que me preguntan ¿cuál es el mejor método para trabajar con las zonas de soporte y resistencia? Por supuesto, hay mercados que son realmente excelentes a la hora de proporcionarnos una gran volatilidad. De todas formas, debo decir que el OTC también es el mejor. ¿Qué está pasando aquí? No estoy muy segura. Creo que tenemos que pasar a la siguiente parte del gráfico porque este mercado está realmente dormido, diría yo. Así que sí, eso es. Bueno, es una gran tendencia seguir adelante con estos precios. Así esta es la gran situación y si quieres saber qué es y cómo se llama, considero que entres a mi canal en Telegram y ahí podrás encontrar cómo solucionar diferentes situaciones un poco más adelante. Bueno, tengo que proveerme de nuevo con esos picos de los precios que nos proporciona el zigzag. Bueno, ¿qué está pasando aquí? A continuación iré primero a mi inversión y veré qué pasa con mi saldo. En estos momentos estoy poniendo, creo que me iré aquí con unos $430 de mi caja de inversión y como de costumbre vamos a pulsar la opción de compra ahora mismo. Estupendo. Seguimos adelante a la espera de los precios hagan un gran pico. De todos modos, creo que ha aprendido de esta parte de esta obsesión que creo que te estás acostumbrando a cómo trabajar con él y vamos a seguir adelante. Así que aquí estamos el interesante de mercado, se trata de la volatilidad, aquí está proporcionando por este tiempo y me estoy moviendo de nuevo en mi inversión. Veo claro que se nos acaba el tiempo y tenemos que seguir un poco más rápido. Sigo adelante con la inversión de $800. Ya ves, es una gran situación. Lo vuelvo a revisar una vez más para estar seguro y veo que ahora mismo tengo tiempo para seguir adelante con la opción de venta en este mismo momento. Vaya, realmente genial. Nos movemos muy bajo en este tipo de historia. Lo estaba esperando. Y de todos modos, ves que esta es la situación realmente afortunada. Sigo con los $1000, vamos, es lo que tengo pensado. Y pasemos a seguir a la siguiente moneda. Solo quiero sacar beneficios del primer par bueno. ¿Qué está pasando aquí? Lo veo una especie de situación plana, porque para esa parte del gráfico estamos trabajando con esos precios que están aquí alrededor de la misma zona y junto con el sí que nos está proporcionando la línea de rango medio aquí, justo aquí entre la línea entre los niveles de 30 y 70. Lo que ocurrirá a continuación solo Dios lo sabe. Y yo pasaré a la inversión mientras espero la próxima vela, el próximo movimiento. Y por supuesto trabajaré con unos $1000 y ni siquiera estoy segura del siguiente movimiento. Y creo que tenemos que dejar esta decisión para darle el tiempo, el dólar estadounidense y la rupia india. En este caso avanzan lentamente hacia el siguiente pico de los precios. Verás, creo que te estás acostumbrando con solo darte cuenta de cómo está sucediendo mientras el gráfico te proporciona los precios. Eso significa que los operadores van a comprar en esta parte del gráfico y creo que tenemos que seguir avanzando junto con ellos. Y vamos a configurar rápidamente la opción de
venta en este mismo momento, como de costumbre solemos hacer. Genial, tenemos beneficios. Veo claramente cómo está pasando, estaba muy seguro de ese movimiento. Así que ya ves, solo tienes que trabajar con esos gráficos e indicadores para un poco y usted ganar su primer $1000 muy rápidamente. Esta es la sesión realmente interesante y cautivadora, como ya dije anteriormente. Ya ves, está funcionando muy claramente. De todos modos, debo considerar que entrarás en mi canal de Telegram, y creo que eso te ayudará mucho en tu futuro para proporcionar muchas opciones de acuerdo a trabajar con las relaciones de las zonas de soporte y resistencia. Así que vayamos más allá. Creo que tenemos que encontrar zonas más interesantes. De todos modos, necesito alejarme y sentir lo que está pasando justo aquí y considerar en mi mente cómo va a diferir del tipo interior de la zona de apoyo. Así que ve que hay muchos picos de soporte de los precios que nos proporcionan la zona de soporte. Y como de costumbre vamos a seguir adelante, y creo que para nosotros es una situación poco incierta porque necesitaremos que estas velas crucen la línea de rango medio. Usted ve, si usted no es conveniente en el trabajo y hacer el siguiente acuerdo, siempre hay que darse cuenta de lo que está pasando teniendo en cuenta su Bollinger, porque siempre se necesita su vela para cruzar el rango medio y darse cuenta de lo que está pasando a continuación, porque es realmente conveniente para nosotros y el sí va a ser un poco alto, un poco más bajo. Y esto nos proporciona. Así que en este tipo de historia no estoy considerando que el trabajo y la espera de las zonas de soporte y resistencia. De todos modos, basta con confiar en el Bollinger y, por ejemplo, el zigzag. En fin, ¿qué va a pasar ahora? Ni siquiera yo estoy segura, no sé muy bien qué va a pasar. Pero bueno, trabajaremos con $1000. Creo que es un buen movimiento para que veamos qué pasa en el siguiente relación de divisas, porque ni siquiera nos conviene trabajar con el anterior. En este tipo de historia veo que el RSI va a estar en la zona de sobrecompra. En la zona de sobrecompra, como ya dije. Ese es el gran negocio para nosotros. Vamos con la opción de venta en este momento. Bueno, ya sabes. ¿Qué debo decir cuando ya sabes la velocidad de la vela? Y es un gran negocio para que usted pueda seguir adelante con cualquier punto de entrada. Porque si usted sabe cómo va a suceder, quiero decir toda la velocidad del gráfico, que va realmente fácil para usted para trabajar con él. Así que pasemos a la siguiente moneda. Creo que debería haber algunas capturas más interesantes. Bueno, no es realmente el tipo de historia conveniente. Verás, estamos trabajando con ir más abajo. También no velocidad baja, sin ningún impulso brusco y yendo más abajo. En este gráfico, y bueno, vamos a pasar la siguiente moneda porque quiero encontrar algo rentable. De todos modos, usted ve que acabamos de perder la última relación de divisas, que está aquí con el rendimiento de 43%, disculpe. De todos modos, acabamos de probarlo y también hemos obtenido beneficios. Así que en este caso vemos que hay algunos picos, así que deberíamos intentarlo de todos modos, pero no nos conviene mucho trabajar con los pisos. Vamos a pasar a nuestra primera moneda porque solo quiero encontrar algo rentable y solo quiero mostrarle cómo estoy avanzando teniendo en cuenta mis selecciones de los precios. Sí, fue en ese mismo momento cuando vemos que poco a poco va a ir bajando el gráfico. De todos modos, creo que no es el final. No es el pico de los precios. Avanzamos de nuevo con unos $1000 y pulsaré aquí la opción de compra en este momento, como de costumbre solemos hacer.
Estupendo, era una historia muy interesante y cautivadora. ¿Qué le pareció? Dímelo en los comentarios de abajo y ya ves que estamos siempre en contacto. Es muy conveniente trabajar con el OTC porque son de venta libre y eso significa que podemos ganar mucho saldo rentable en este tipo de historia. Queridos míos, creo que hemos logrado un resultado bastante bueno gracias a esta estrategia universal para cualquier plataforma. Durante esta sesión, en algunos momentos nos las vimos bastante negras, pero al final salimos adelante. Fue algo estupendo. Estaré publicando más y más videos sobre el comercio, así que asegúrate de suscribirte al canal. Os estaré muy agradecida si pulsas dedito arriba y dejas algún comentario. Eso me ayudará a reunir más y más rápido a mi audiencia. Gracias por su atención y esperemos vernos en el próximo video. Adiós.